El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. En el marco de nuestro ayuno congregacional, deseo hablarles este día. Cuando escribí el enfoque del ayuno enero 2019, lo basé en tres necesidades muy sentidas. Hicimos un repaso de los diferentes enfoques que hemos tenido durante estos 12 años aproximadamente que tenemos con el ayuno congregacional. Y en resumen, y en una gran coincidencia con la realidad socioespiritual, aparecieron estas tres sentidas necesidades. Y lo escribí así, de esta manera. Repasando los diferentes enfoques de nuestro ayuno congregacional en todos estos años, me llevó a buscar en las necesidades más apremiantes en este momento que nos ha tocado vivir como iglesia y como país. Son tres necesidades, 3 semanas. Lo que digo es que durante las semanas del ayuno dedicaremos cada una a un propósito. Aun cuando los epistas compartimos el evangelio de manera estratégica a través del evangelismo masivo, evangelismo hospitalario, clamor, grupos familiares, misiones e individual, vemos cómo ha mermado nuestra feligresía por la migración. Unos 400 epistas han salido del país y debemos recuperar nuestra asistencia, y para ello debemos orar. Y aquí está la primera gran necesidad: por la salvación de nuestras familias y amigos, e intensificar nuestro evangelismo relacional e invitar a las personas a nuestras reuniones. Otra necesidad de oración está en el orden de la sanidad y los milagros. Vamos a dedicar la segunda semana a pedir al Señor que los milagros sean frecuentes en el CEP, que a partir de este ayuno hagamos común la oración por los enfermos. Y la tercera semana la vamos a dedicar a orar por una profunda necesidad, que es consuelo. La familia venezolana experimenta una devastación emocional. Esposos o esposas separados por la migración. Igual ocurre con padres separados de sus hijos. Es muy triste. Lo bueno entre lo adverso es que tenemos al Señor. David, en medio de su devastación por la traición de su hijo Absalón y la persecución de sus enemigos, expresó: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, y decía el salmista: sácame de mis congojas. Entonces, en el cierre de esta primera semana, voy a referirme a esa primera necesidad. Quiero referirme a la intercesión familiar por salvación. Y durante esta semana estuve hablando acerca de este propósito tanto en el ayuno como en mi primer MET con los supervisores y supervisoras. Y de allí nacieron varias expresiones de parte del Espíritu Santo. Y quiero compartirlas esta mañana, algunas de ellas. Una de ellas es: trae a tu grupo gente sin Cristo para que salgan con Cristo.
debemos insistir más en la evangelización que en la proclamación. La evangelización obedece a un proceso, la proclamación es más circunstancial. La evangelización amerita seguimiento. Y decía durante la semana, los epistas debemos trabajar más en este nuevo año en un evangelismo relacional intencional. Tienes a tu alcance los puentes naturales para abordar a alguien, tu familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Cepistas, nuestro desafío, y este debe ser nuestro norte durante todo este año. Este debe ser nuestro énfasis durante todo este año. Cepistas, nuestro desafío es llenar nuestras sedes de almas felices al conocer al Salvador. Esto tiene que ser un resultado de una acción. Y precisamente considerando este propósito que hemos cerrado el día de ayer, en que tenemos que asumir la responsabilidad de la gran comisión. Cuando se asume la responsabilidad de la gran comisión, obviamente eso va a dejar o tiene que dejar resultados. La gran comisión no es otra cosa que la declaración de Jesús dada en el Evangelio según San Mateo 28, 19. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que en una conclusión a todas estas declaraciones, yo creo que el contacto personal es más productivo que el contacto con las masas. Y un ejemplo claro es esta reunión esta mañana. Yo estoy teniendo un contacto con las masas. Estoy hablando no de manera individual, estoy hablando de manera colectiva. Cuando lo hacemos desde el punto de vista personal, la interacción tiene una mayor influencia, porque abrimos el corazón, podemos reconocer las necesidades de las personas. La persona puede expresar no solamente sus palabras, sino sus emociones. En otras palabras, no es lo mismo hablar con muchos que hablar con uno. En el ministerio de Jesús se dieron estos dos grandes escenarios. El escenario colectivo, Jesús llegó a hablarle a más de 5,000 personas, a las masas en general. Pero también Jesús tuvo la oportunidad en muchísimas ocasiones de hablar con individuos a solas, hombres y mujeres, pobres y ricos. Y en ese encuentro personal es cuando realmente nosotros aprendemos, en esos encuentros personales de Jesús con la gente, es cuando aprendemos realmente las miserias del ser humano. Porque allí se expresaron esas miserias. Se expresaron esas necesidades. Y eso nos ocurre y debería ocurrirnos a nosotros también en este tiempo. Cuando asumimos la evangelización personal, el contacto con individuos. Por eso esta mañana yo quiero hablarles en breves palabras lo que he llamado el proceso evangelizador. El proceso evangelizador se concibe como la evangelización que lleva un proceso a través del cual la iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí esta mañana? La iglesia, movida por el Espíritu, ¿qué hace en este proceso? ¿Qué debe hacer? Número uno, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo.
Quiere decir entonces que este proceso nos lleva a decisiones, y decisiones que yo llamo eternas, porque de esa decisión estamos jugándonos la vida o la muerte de alguien. Quiere decir que es algo verdaderamente serio. Y este proceso evangelizador está claramente definido en eso que hemos llamado la Gran Comisión. Mateo 28:19 registra estas palabras inmensas que ha comprometido a la iglesia y a los creyentes individualmente a llevar el evangelio con pasión. Decía Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está el proceso. Cuando comenzamos a definir algunas palabras claves, encontramos el proceso. Y la primera palabra es ir. Luego viene enseñar. Luego viene bautizar. Y me gusta el último dentro de este proceso, que es como un resultado maravilloso, que yo lo he llamado estilo de vida. En respuesta a esas palabras: guarden todas las cosas que os he mandado. De manera que este proceso debe concluir con un cambio de vida que vino para quedarse. Yo lo llamo estilo de vida. En otras palabras, una vez que alguien es enseñado y bautizado, esa persona no debería volver a ser la misma. Ahora, mientras desarrollaba esto, me preguntaba: ¿cómo se inicia este proceso evangelizador? ¿Qué es lo que marca este proceso? Si lo que voy a decir a continuación no se da, entonces tampoco se daría el proceso. Tienen que darse ciertas condiciones en ti, diga en mí, para que este proceso pueda darse y obviamente pueda arrojar los resultados deseados. Y yo me respondí a mí mismo esta pregunta: este proceso se inicia mediante la concienciación y la sensibilización. A la primera se llega mediante la educación o la enseñanza. No vamos a poder tener conciencia de algo hasta que no se nos es revelado. No vamos a tener conciencia de algo hasta que no tengamos una iluminación. Y la iluminación viene por dos vías. Viene por la palabra, es decir, cuando estudiamos y vemos la palabra de Dios, somos iluminados. Y la iluminación viene también a través de otra vía, que es la del Espíritu. Y esa iluminación del Espíritu actúa cuando ves la palabra de Dios y no la entiendes. ¿Están conmigo esta mañana? Porque hay gente que tiene allí la palabra, pero no la comprende. Entonces, es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que esa palabra está diciendo. Y esto, hermanos y amigos, es fundamental. Jesús establece una máxima poderosa: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiere decir que mientras no tengas la verdad, eres esclavo ¿de qué? De la mentira, del oculto. Cuando se nos es revelada
la palabra de Dios, entonces tenemos un nivel de conciencia maravilloso. Y es lo que yo llamo un nivel de conciencia liberador. Porque entonces estamos en la capacidad de accionar por una conciencia que tenemos acerca de algo. Y a la sensibilización se llega mediante el sentir. ¿Qué sentir? Es el sentir que el precio pagado por la salvación de la humanidad fue cruento. Muchas veces olvidamos la muerte de Cristo. Y yo sé que es más importante hoy recordar la vida de Cristo que la muerte de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? No vamos a tener un nivel de sensibilidad tan profundo a menos que nos encontremos con el sufrimiento, a menos que nos encontremos con el dolor. Por eso es que mucha gente, cuando vio la película La Pasión, se sensibilizó. ¿Y por qué? Porque pudo ver esas escenas tan dantescas, tan cruentas del sufrimiento de un humano Dios excepcional, Jesucristo. Cuando Jesús impartía la cena, en ese acto memorial, Él decía, recuerden esto. ¿Y por qué? Porque no podemos olvidar el precio altísimo que el Hijo de Dios pagó para traernos salvación y vida eterna. Tu salvación y la salvación de la humanidad no fue un acto gratuito. Tu salvación y mi salvación fue un acto pagado a un altísimo y valioso precio. La muerte del inocente Hijo de Dios por los malvados, por aquellos que se apartaron de Dios. Necesitamos en este proceso evangelizador tener una conciencia, un conocimiento acerca del asunto. Pero también tenemos que tener un nivel de sensibilidad que nos permita desarrollar algo importantísimo que se llama pasión. Pasión por otros. ¿Acaso no queremos reeditar la vida de Cristo en nosotros? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quieres reeditar la vida de Jesús en tu vida? Pablo decía, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Eso se llama reeditar la vida de alguien. Y si queremos reeditar la vida de Jesús en nuestra vida, tenemos que ser apasionados por la gente, apasionados por los que se pierden, apasionados por los jóvenes que están extraviados, apasionados por las mujeres que están en las calles vendiendo su cuerpo, apasionados por todos aquellos que sufren. Por esa gente Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Lo que quiero decir con esto, amigos y hermanos, es que por el sacrificio, y tome esa palabra muy seriamente, sacrificio del Hijo de Dios. Y al saber que el rechazo de la salvación significa condenación del individuo. Te pregunto algo, hablando de sensibilidad. ¿Qué sientes tú cuando lees una noticia por cualquier medio acerca de un joven? Escucha bien, un joven que
dedicado a la delincuencia, a hacer el mal, es asesinado. ¿Qué sientes tú por eso? ¿Qué estaba haciendo esa persona? Pregunto, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo malo. ¿Qué pasa después de ese joven, después que es asesinado en ese conflicto? Veamos el mundo espiritual, ahora veamos la realidad espiritual. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Han pensado en algún momento en eso? Entonces se abre la realidad eterna. ¿Qué va a pasar con esa alma? ¿Te duele eso? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo te pesa eso en tu corazón? Como alguien que tiene un nivel de conciencia. Ahora hay que ver si hay un nivel de sensibilidad. La conciencia te dice, escucha bien esto que es importante, la conciencia te dice que el que muere en pecado, ¿qué pasa? Es condenado. El que no cree en Cristo es condenado, ya ha sido condenado. Tu nivel de conciencia te dice eso, porque lo aprendiste. ¿Y tu nivel de sensibilidad qué te dice? Debería causar una cosa que se llama dolor. Entonces, en tu nivel de conciencia sabes, porque la Biblia te lo dice y lo has aprendido. Pero en tu nivel de sensibilidad, ¿qué sientes? Si hemos desarrollado un verdadero sentido, entonces eso va a generar o debería generar dolor. Porque alguien ha partido a la eternidad sin Cristo Jesús. Ahora yo veo dos cosas importantes en el famoso Juan 3:16. Quizás es una de las palabras de Jesús más reconocidas en el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte es la parte de la conciencia. Sabemos que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Y la segunda parte es el nivel de la sensibilidad. Se siente, por lo tanto no se quiere que se pierda. Este proceso evangelizador debe comenzar con estas dos importantes asuntos o cosas. Un nivel de conciencia y un nivel de sensibilidad. Y yo creo que cuando uno va más adentro del versículo 16, encuentra otras cosas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué lindo, ¿verdad? En este nivel de sensibilidad de Dios, Él no quiere que la gente se pierda. Su deseo, su sentir es que se salve. Pero dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que el que una persona se pierda, se condene, no es algo que Dios determina, es una determinación del individuo por su decisión. Y Dios aquí entonces está apelando a una cosa que se llama libre elección, libre albedrío. Dios hizo seres humanos con una capacidad para elegir entre el bien y el mal. Y eso es lo que va a determinar el destino eterno de las personas. Eso se llama conciencia. Yo les digo esto porque tengo una conciencia por lo que he aprendido, pero a lo mejor me falta un poco de sensibilidad.
este proceso es vital. Malia Moe, una libre pensadora, dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Para pasarla bien con los demás cristianos o ganar a los perdidos? Creo que es un llamado importante a buscar lo que llamamos prioridades. Cuando el niño Jesús o el adolescente Jesús de 12 años se le perdió a sus padres, y cuando lo encontraron, ¿cuál fue la respuesta? En los negocios de mi padre me es mejor estar. Es decir, estableció una prioridad. Y aquí se está estableciendo una prioridad en este pensamiento. ¿Estamos aquí para seguir jugando a la iglesita? ¿O realmente tenemos que establecer un marco diferente de acción? Iglesia hacia afuera, que es una visión de nuestra iglesia, no es solamente hablar de todos los hermanos hacia afuera, es importante hablar de los hermanos hacia afuera, y esto es muy importante, ¿saben? Porque cuando hablamos de iglesia hacia afuera, estamos metidos en un programa. ¿Están conmigo esta mañana? Cuando hablamos de iglesia hacia afuera, lo primero que viene a nuestra mente es un programa, pero iglesia hacia afuera es el estilo de vida de cada cristiano para hablar de Jesucristo en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. No es hacer algo por el estímulo programático, sino por la conciencia y la sensibilidad que hemos desarrollado en Cristo. George Otis Jr. escribe, no podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos haya conmovido primero. Lo que tú dices, primero te convenció a ti. Te voy a decir una cosa, hermano, hermana, amigo. Si tú no estás convencido de algo, mejor no hables. Dile eso al que está a tu lado. Y allí es donde se mueve una cosa que se llama religiosidad. La religiosidad tiene que ver con lo superficial. De manera que cuando tú hablas de Jesucristo, hablas por dos razones importantes. Número uno, estás consciente de la realidad espiritual de esa persona. Lo sabes porque lo has estudiado. Y número dos, lo haces porque eres sensible acerca del valor de esa persona para Dios. Y cito finalmente al apóstol Pablo. Ante esa conciencia y esa sensibilidad, el apóstol Pablo dice, pues, ay de mí si no anuncio el evangelio. Mi segunda idea está relacionada con la primera cosa, obviamente. ¿Cómo llegamos a este proceso? Y si realmente estamos allí, es decir, tenemos conciencia, tenemos sensibilidad, entonces la gran pregunta que viene es, ¿por qué lo haces? Y siguiendo las palabras de Mateo 28, 19, acerca de ir, la pregunta es, ¿por qué vas? Bueno, es sencilla la respuesta. Vas porque has sido concienciado y sensibilizado. Eso es lo que te promueve y te lleva ¿a qué? A ir, a buscar a las personas más cercanas. Fíjense, yo he hecho este comentario no de manera peyorativa, ni burlándome de nadie, ni satíricamente. Lo he dicho en el mejor sentido hace mucho tiempo, hace muchos años. Hay gente que dice que tiene llamado a las misiones. Pero es un llamado a las misiones a las naciones. Hay gente que quiere ir a las naciones, pero todavía no ha llegado a su barrio. Todavía en su barrio no saben que él es evangélico, pero quiere ir a las naciones. Entonces, ¿a quién ir? Es la gran pregunta que yo me hago ahora. Yo te voy a decir una cosa, si tú tienes un llamado a las naciones, convénceme primero que tienes un llamado aquí.
Me vas a convencer primero de que tienes un llamado aquí y me vas a convencer que ese llamado está demostrado por resultados. Gente que quiere ir a ganar almas por allá bien lejos en el otro lado del mundo, pero todavía no se ha ganado a alguien aquí en Venezuela. Entonces la pregunta ahora es, ¿por quién voy? Y yo creo que tenemos una cosa que llamamos puentes naturales. Quiero explicar la figura del puente natural. Primero tenemos que decir que un puente es algo que une un extremo con otro. Un puente es un elemento relacional. Es algo que sirve para relacionar a las personas. Cuando hablamos de un puente natural, desde el punto de vista sociológico, estamos hablando de algo que me une a otra persona y que por lo tanto puedo obtener una respuesta. Los puentes naturales están construidos en función de una cosa que se llama confianza. Te pregunto, ¿un desconocido confía en ti o tú confías en algún desconocido? Pregunto. ¿Sí o no? ¿No? Pero no sé, están aquí, ya no se me han ido, ¿verdad? Ok. Entonces usted no confía en un desconocido. Usted confía en aquellas personas que conoce. Los puentes naturales son aquellos que nos unen con gente que conocemos. Y el principal y más importante puente natural se llama familia. Como alguien dice por ahí, familia. Un poco rayado, pero bueno. Entonces, el primer puente natural tuyo es tu familia. Te conoce, confía en ti. Y deben ser los primeros en ser abordados por los primeros que tú debes ir. Me encanta esto. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, estamos hablando de biológicamente. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Escuche bien, este halló primero, diga primero. No los escucho. Primero. Encontró primero a su hermano Simón. ¿A quién encontró primero? Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Qué interesante, ¿no? Y le trajo a Jesús. Identifica primero a su hermano, alguien a quien él conoce, y alguien que tiene confianza en él. Y le dice la buena noticia, hemos hallado al Mesías, pero no se queda en el mensaje. Asume la acción y lo trajo a Jesús. Yo no sé si lo agarró por la mano, lo empujó, lo montó en el carro, en la moto, en la bicicleta, en el burro, pero él lo llevó a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es más conocido? ¿Quién fue más conocido después, Andrés o Pedro? Qué cosa, ¿verdad? Después, el más famoso fue Pedro. Pero quien lo llevó fue ¿quién? Quiere decir que Andrés se hizo famoso por Pedro en vez de por Simón. Bueno, la cosa está buena. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Otro puente natural que se va construyendo paulatinamente se llama amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Levanten la mano. Hay algunos que no tienen. Quiero ser su amigo. Los amigos son puentes que se van construyendo paulatinamente. Y en el mismo capítulo, en el mismo libro de Juan, dice que Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Y el muy buen hermano, el muy buen amigo Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, bueno, ven y ve. Pero encontramos aquí que por la confianza existente entre Felipe y Natanael, se pudo conducir a alguien a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos amigos nuestros están sin Cristo Jesús? Quiero preguntarles rápidamente, en el porcentaje entre hermanos en la fe y amigos, ¿cuál es el mayor porcentaje suyo? ¿Tiene más amigos que hermanos? Habría que sacar cuenta, pero entendemos que tenemos a un buen grupo de gente, amigas, que no tienen a Jesucristo. Y el tercer puente natural, vamos a incluirlo dentro de algo que llamamos vecindad, comunidad. Se llaman vecinos. ¿Cuántos tienen un vecino? A menos que usted vive en una isla por allá, en la isla El Burro, ahí en el lago de Valencia. Pero todos tenemos vecinos, buenos o malos, pero tenemos vecinos. Tus vecinos. Tú has construido, quieras o no quieres, un puente natural con tus vecinos. Me encanta esto. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, mire, aquí está llamando, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ese relato tiene que ver con la historia de una mujer desconocida llamada la mujer samaritana. Una mujer a quien Jesús comenzó a hablarle a solas, escuchen bien, a solas, una conversación personal, y Jesús descubrió la vida de esta mujer allí. Y eso es lo bueno de la evangelización personal, porque hay la oportunidad para abrir el corazón y para traer la palabra. Y esta mujer abrió su corazón y Jesús comenzó a hablarle y la mujer quedó convencida. Así que ella pensó en sus vecinos. Así que regresó por ellos. Dice la Biblia que muchos samaritanos ese día reconocieron al Mesías, el Salvador, por una mujer que les habló del Señor. Conclusión a esto es que tanto Andrés, Felipe como la mujer samaritana estuvieron conscientes y sensibles a la verdad del Mesías, que no dudaron en llevar a otros a sus pies. La tercera idea que quiero dejar con ustedes tiene que ver con, número uno, estás consciente. Número dos, creo yo y espero que así sea, estás sensible. Y te voy a decir una cosa más. Tu tiempo en estas reuniones, tu tiempo en el discipulado no es tiempo perdido. Porque esta mañana te estás entrenando, pero también te has entrenado en el discipulado. Lo que quiero decirte es que en este proceso tú tienes otro elemento a favor que se llama entrenamiento. Te hemos dado la palabra, te hemos enseñado. Mira, este que está aquí, por años a muchos los ha enseñado, a otros en poco tiempo, pocos años, a otros en meses apenas, pero cada domingo me esfuerzo por traerte la enseñanza para la vida. Mi predicación es intencional, no es para recrear a nadie. Es intencional y seria. De manera que yo creo que tú estás entrenado para hacer. Escucha bien. Está bien, estás consciente, estás sensible, pero si no haces nada al respecto, igualito se van a perder las personas. Tú estás listo.
Escucha bien esta declaración. Después de estas cosas, y hay que ver el contexto para entender cuáles fueron esas cosas, y eso te lo voy a asignar como tarea. Eso es Lucas 10, 1 al 3. Pero el contexto, es decir, los últimos detalles del capítulo 9 de Lucas, concéntrate en esas cosas. Después de estas cosas, el Señor, ¿quién lo hizo? El Señor designó a otros 70, a los cuales, ¿qué hizo? Envió delante de él, de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Ahí estuvo Jesús entrenando a esos discípulos, eran discípulos del Señor. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos con Jesús? ¿Lo estaban escuchando? ¿Estaban viendo sus milagros? ¿Cómo se relacionaba con la gente? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Los estaba entrenando, los estaba capacitando. Pero no podemos vivir en una eterna capacitación. No podemos vivir en un eterno entrenamiento repetitivo. Nos entrenamos para aprender cosas nuevas, las pasamos y seguimos a otras. Pero no podemos seguir toda la vida dando vueltas en un mismo asunto. Tiene que llegar el momento en que lo aprendido se pone en práctica. Y aprendí algo nuevo mañana y lo pongo en práctica. Tiene que haber una acción. Hidrocefalia espiritual. ¿Sabe usted lo que es eso? Es un concepto nuevo. Ya sabemos que la hidrocefalia tiene que ver con el engrandecimiento de la cabeza, era por líquido y cosas así. Yo no soy médico, pero más o menos es el asunto. Y eso tiene que ver con gente llena de conocimiento, y tienen la cabeza así. Tienen tanto conocimiento que no ponen en práctica, que viven dándose cabezazos porque la cabeza pesa tanto que los lleva de un lado a otro. Todo lo que tú aprendes debe comenzar a ser drenado, es decir, tiene que llegar a otras personas. Suelta lo que has aprendido, pon en práctica aquello para lo cual fuiste entrenado, que es importante, es vital. Otros dependen vitalmente de eso que has aprendido. Sin ofensa, dígale al que está a su lado, no seas cabezón. Relájese un poco. Perdón, cabezona también. Relájese un poco. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, no te quedes con lo que te he enseñado. Lo que te he enseñado es para compartirlo, y el evangelio se comparte. El evangelio hay que sacarlo de la funda, de la bolsa, de la maleta. Hay que comenzar a llevarlo para alcanzar a aquellos que no lo tienen, y esa es tu responsabilidad. Esta semana hemos estado orando por salvación. Pregunto, ¿quién salva? ¿Quién salva? ¿Y quién les predica? Pero queremos que el Señor haga todo. Que el Señor murió en la cruz, resucitó, les predique y les salve. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¡Qué comodidad! Póngase de pie, por favor. Aleluya. Jesucristo, tu Salvador, vino aquí por dos principalísimas razones. La primera razón es porque Él sabía acerca del destino de la gente. Se iban a perder todos. ¿Cuál era el asunto?
se iban a perder todo, es decir, todos nosotros, diga yo también, me iba a ir al infierno. ¿Sabe? Eso es duro. Y por eso es que los predicadores a veces no somos populares cuando decimos cosas como estas. Pero esa es la verdad bíblica. Todos estábamos destinados al infierno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, eso no lo dice José Hernández. Por cuanto todos, diga incluyéndome a mí, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús lo sabía, conciencia. Pero también Jesús vino por amor, sensibilidad. Yo pregunto, Espíritu Santo, ayúdame porque quiero meterme en la mente, en los huesos de esta gente. Pregunto, ¿cuál es tu nivel de conciencia? Pregunto, ¿cuál es tu nivel de sensibilidad por los que están allá afuera sin Jesucristo? Quebrántanos, Señor, esta mañana. Quebrántanos, porque tengo familia que están sin ti, Señor. Tengo amigos a quienes amo y no te tienen, Señor. Santo. ¿Cuántos pueden venir aquí al frente y echar unas lágrimas y una oración por esa persona que tú quieres, que tú deseas se salve? Por esa persona que tú quieres que venga a los pies de Jesucristo. Ven. Que esta semana ciertamente hoy la cerremos con acciones de gracias por los salvados. Que nuestro proceso evangelizador termine con un estilo de vida que no cesemos, no nos cansemos de hablar de Jesús, de modelar para otros la vida cristiana. Que los que no crean en nuestras palabras crean en nuestros hechos, en nuestro testimonio. Limpia tu testimonio para que sea el mejor mensaje. Trae salvación, Señor. Trae, Señor, libertad al cautivo. Trae, Señor, liberación. Porque hay gente que cree en nuestra palabra, pero están atados. Hoy pedimos liberación, Señor. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.